Foro abierto, preguntas y respuestas, todos son bienvenidos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, agnósticos, ateos, etcétera, etcétera. Hola, ¿qué tal, José? Bienvenido de regreso. Qué tal, tocayo? Acá estoy. Ahora sí, creo que me estás escuchando y viendo Sí, mejor, ahora ¿no? sí, fuerte y claro, tocayo. Como verás, atrás mío tengo a Felipe Melanchthon y al señor doctor Martín Oh, mira, Lutero. no me había dado cuenta, pero ahora que lo dices, creo que sí, ahí se ve una pequeña imagen, ¿no? Sí, sí, acá una manito que se asoma, que es Ah, mi hija, que mira. está revoloteando. ¿Cómo se llama? En honor a San Agustín le puse Ah, mira, qué Agustina. bonito nombre. No, sí, San Agustín. De hecho, te comento que San Agustín es mi santo patrono. Le tengo una devoción especial a San Agustín. Mira, a mí me gusta mucho San Francisco de Asís. He leído digamos, su historia, su biografía. Y la verdad que jugó un papel muy importante en la iglesia, en un tiempo donde mayormente el clero estaba un poco alejado del pueblo, ¿no? Él hizo como un intermediario, vino a traer una restauración o una reforma a la iglesia. Sí, así es, San Francisco. Pero Ujú. nada, sí, me gustó mucho el diálogo que tuviste con el hermano de confesión bautista, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, él está por allá, cerca de ti, está en Buenos Aires. Eh, Sí, cruzando el sí, charco. ahí es cruzando el charco, ¿no? No creo que te quede demasiado lejos. Y sí, No, mira, en avión son 20 minutos. 20 minutos, wow. Cuando me termino de acomodar, ya estoy bajando de Mira. vuelta. No, y me llamó la atención porque estaban hablando sobre la Eucaristía, que nosotros lo llamamos sacramento del altar, ¿no? Y estaba leyendo también algunos comentarios en el chat, bueno, algunos que decían que nosotros teníamos la Santa Cena como presencia espiritual del Señor y otros hablaban sobre alguna asociación apostólica y bueno, cosas que creo que no entienden del luteranismo, ¿no? O Ujú. sea, una cosa, porque ¿qué pasa? No todo lo que enseñaba Lutero es el luteranismo, o se practica en la iglesia luterana, ¿no? Es todo lo que conforma el libro de la Concordia. Y sí, para nosotros el sacrificio del altar o el sacramento del altar, que es un sacrificio para nosotros, está el cuerpo de Cristo y está la sangre de Cristo. El tema que, por ejemplo, ustedes le ponen el nombre de transustanciación, ¿no? Bueno, sí, Algunos, solo para aclarar, transubstanciación no es tanto el nombre del sacramento, sino es lo que es la palabra que usamos, ajá, filosófica, la palabra que usamos para tratar de describir lo que ocurre. De hecho, es una claro, palabra claro. inventada. No recuerdo si am, fue un teólogo que después se convirtió en papa. Se me escapa el nombre de ese papa, pero cuando él la inventó o la comenzó a usar, él aún no era papa, él era teólogo. Y como teólogo, tratando de comunicar hasta lo mejor de su capacidad lo que ocurre al momento de la consagración, es que él, digamos que inventa, es una palabra compuesta, no tanto que inventó de la nada, ¿verdad? Sí, 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 Sino claro, que claro, toma claro. estas dos palabras, cambio, substancia, la esencia, ¿no? La Claro. realidad interna, ¿no? Um, Pasa lo mismo con el término consustanciación, o sea, realmente ese término no se lo hemos puesto los luteranos, simplemente nosotros no tratamos, como ustedes, de darle una explicación a un misterio que le pertenece solamente al Señor. No digo con esto que esté mal, simplemente que nosotros le decimos el sacramento del altar. Y sí, para nosotros es el cuerpo de Cristo, y es la sangre de Ujú. Cristo. Cuando nosotros participamos en lo que se conoce en el mundo evangélico como Santa Cena, estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. No espiritualmente, sino que creemos que en el pan y en el vino está
realmente la naturaleza de Dios, ¿verdad? El cuerpo y la Mm, sangre del Señor. Eso un poco nomás sí. Y, y para sabes algo aclarar. interesante, que la razón por la que la iglesia prácticamente se vio obligada a dar esta explicación que llamamos la transubstanciación fue precisamente porque estaban brotando hacia finales del primer milenio y a principios del segundo milenio, estaban brotando algunas ideas entre los católicos que no eran certeras, que no eran las más acertadas. Entonces, la iglesia, para evitar que se difundiera el error, prácticamente se vio orillada, obligada a formular lo que ocurre al momento de la consagración. Y de ahí es que viene transubstanciación, que significa, lo sabes, pero lo digo por la audiencia, Ujú. es Está el bien, está cambio bien. de la realidad interna. Los accidentes, las apariencias, se ve como pan, sabe a pan, se ve como Perfecto, vino, sí. sabe a vino, se siente como pan, se siente como vino, pero la realidad interna, la substancia, ha sufrido un cambio y de ahí viene trans de cambio, Ujú. transubstancia, cambio de substancia. Una vez, cuando yo tenía poco que me había hecho católico, un evangelista bautista, en la tradición bautista, el evangelista es el predicador itinerante que viaja por todas partes predicando. Y él Ujú. me dijo, José, quiero hablar contigo, quiero invitarte a comer. Y yo dije, y ya me va a confrontar. Le dije, sí, claro. Y fuimos a comer y me dice, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú de verdad crees que cuando tú comes la Eucaristía, tú crees que estás comiendo el cuerpo de Cristo? Y le dije, sí, lo creo. Y me dice, ¿a qué sabe? Le dije, sabe a pan. Y me dice, y em, si lo olfateas, ¿a qué huele? No, pues el aroma sería como el del pan. Me dice, entonces, si tú mismo estás diciendo que sabe a pan, que huele a pan, se siente como pan, se ve como pan, me dice, entonces, ¿por qué crees que es la carne de Cristo? ¿Por qué crees que es el cuerpo? A lo cual yo respondí, lo creo por la fe. Lo creo por la fe, porque es un artículo de fe y le dije, es como la encarnación. Se ve como hombre, se siente la piel de un hombre, pero era Dios encarnado y lo creo por la fe. Entonces, eh, eh, esto es algo que sí muchos batallan con esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Lo que pasa es que a veces el mundo evangélico, ¿no? Se cierra tanto que pasa, a mi entender, que pasa a ser peor que un incrédulo, ¿no? O sea, basta solamente con entender y creer las palabras que Cristo ha mandado. Es lo mismo que vos me digas, bueno, está, vos crees en Dios, sí, bueno, entonces mostrame a Dios. Y bueno, literalmente no te voy a poder mostrar a Dios. Pasa algo relacionado con la Santa Cena. Bueno, literalmente no te voy a decir que sabe a sangre o sabe a carne. Lo creo porque así fue instituido por Dios. Y bueno, es una forma de ver. Pero toca yo, sin dilatar mucho el tema, nos habíamos quedado en la misa por los difuntos. Y más o menos me estaba quedando clara la idea, pero la pregunta que te quiero hacer, ¿se ofrece ese sacrificio del altar, como nosotros los luteranos le llamamos, por el difunto o es la misa en sí? Bueno, el sacrificio, la misa en su esencia es el sacrificio. Sin sacrificio no hay misa. Y incluso para ser más exacto, sin consagración no hay sacrificio y sin sacerdote no hay consagración. ¿Te fijas cómo todo está conectado? Es necesario Sí. tener un sacerdocio válido, un ministro que verdaderamente sea sacerdote para que exista una consagración. Entonces hablamos del sacrificio, de la Santa Misa, y esto es lo que se ofrece por los difuntos cristianos, que como tú bien señalabas, se entiende que eso solo se puede ofrecer por los que mueren en la gracia, porque aquellos que mueren separados de Dios ya no tiene realmente
Sí, si no se estaría repitiendo el sacrificio en la cruz, ¿no? O sea, Sí, sería pero contradictorio. aparte, una persona que muere cortado de la gracia, aunque ofrezcamos mil misas, no hay nada que se pueda hacer. Pero el punto al que quería llegar es que, y este punto te va a parecer interesante, que la razón por la que lo hacemos es porque ese sacrificio, como es el mismo y solo sacrificio de Cristo, es expiatorio. Y es algo que ahí es algo que sí nos separa de los luteranos. Que yo sé que los luteranos sí lo ven como sacrificio, pero lo ven como un sacrificio de acción de gracias. No lo ven Sí, como un sacrificio expiatorio. Y ahí es donde empiezan, digamos, los problemas, porque el católico, la teología católica no puede concebir, no puede admitir que se hable de un sacrificio, que se diga que es el mismo sacrificio de Cristo, pero que no tenga expiación. Necesariamente, al hablar de el sacrificio de Cristo y decir que es el mismo sacrificio de Cristo y que no es otro, necesariamente estaríamos hablando de un valor expiatorio. ¿Y a qué nos referimos? Lo digo por la audiencia. Cuando digo de un sacrificio expiatorio, que perdona pecados o que en este caso también tiene el poder para borrar o absolver las penas, las consecuencias temporales del pecado, que expía, que purga, que expulsa aquello que es una impureza, ¿no? Entonces, y ahí está la respuesta, porque tú decías, ¿por qué ofrecer el sacrificio de la misa por un cristiano difunto? Cuál sería el propósito? Y ahí es donde claro. entra la expiación. Y yo sé que los luteranos sí lo aceptan como sacrificio, dicen que es un sacrificio, pero dicen que no es expiatorio. Y quizás eso es una de las grandes diferencias que tenemos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Para nosotros o sea, traemos a memoria, ¿verdad? El sacrificio y se hace real, ¿verdad? Se hace real, pero ofrecemos en gratitud al Señor por lo que ya Él ha hecho en la cruz. Y fue en la cruz donde Él expió nuestros pecados. Entonces creo que ahí es donde está la diferencia. Mi duda era por qué se ofrecía esta misa por el difunto. Ahora entiendo que es por una cuestión de purificar los pecados, ¿verdad? Veniales, por así decirlo, que haya tenido el difunto antes de su muerte, porque esto es una realidad, ¿no? Nuestra mente y nuestro corazón siempre están batallando con aquella marca desde la caída de Adán, ¿no? O sea, entonces no reconocer que nosotros estamos en esa continua batalla, es no reconocer nuestra propia naturaleza caída, ¿no? Sí, de hecho, mira, ahora que tú mencionabas que para ti es bien importante San Agustín, te tengo un regalito, precisamente hablando de este gran santo que es mi santo patrono. Mira, vamos a hacer esto. Ahora, esto no lo tenía en mente, pero mientras te escuchaba, eh, No, sí, sí. vamos a, vamos a hacer esto, mira. Vamos a ver, permíteme un momento. Mira, vamos a hacer esto. Mira, esto que te voy a leer es San Agustín. Dice, lo que puedes ver en el altar, para empezar ya habla de altar, ¿no? Y altar es donde se ofrece Ujú. sacrificio. Lo que, lo que Exacto. puedes ver en el altar, lo viste también anoche. Le está hablando a los catecúmenos. Lo viste también anoche. Pero lo que era, lo que significaba, de qué gran realidad contenía el sacramento, no lo habías visto, perdón, no lo habías oído todavía. Lo que podéis ver, pues, es pan y copa. Tú ves un pan, ves una copa. Se ve como pan, sabe a pan, se siente como pan. Dice, lo que podéis ver, pues, es pan y copa. Eso es lo que os dicen incluso vuestros ojos.
Pero en cuanto a lo que vuestra fe pide ser instruida, el pan es el cuerpo de Cristo, la copa, la sangre de Cristo. No se tardó en decir eso, en efecto, y eso tal vez puede ser suficiente para la fe, pero la fe desea instrucción. Dice San Agustín, la fe desea instrucción. El profeta dice, verás que si no crees, no entenderás. Es decir, ahora puedes decirme, nos ha ordenado creer, ahora explícanos para que podamos entender. Este es San Agustín, el día de Pentecostés a los infantes, a los catecúmenos, sobre el sacramento del altar, es tomado del sermón 272 y una más de San Agustín. La razón por la que estas cosas, hermanos y hermanas, se llaman sacramentos es que en ellos una cosa se ve, otra se entiende. Ahora, cuando dice otra se entiende, está hablando de que hay una realidad que no la alcanzamos a percibir. Lo que se ve tiene una apariencia corporal. Lo que hay que entender, la realidad interna, lo que hay que entender proporciona un fruto espiritual. Que de hecho algunos protestantes, tal vez tú no, pero otro tipo de protestantes, se imaginan que como creemos que ahí está verdaderamente el cuerpo de Cristo, que estamos negando el fruto espiritual. Y claro que no, sería como que sería inútil. ¿Para qué vamos a hablar de sacramentos si no hay fruto espiritual, no? Claro. No, yo tengo en este libro de clásico de fe, tengo el libro de Confesiones y el libro de la Ciudad de Dios de San Agustín. Ah, mira, sí, de hecho, creo que esa edición, creo que la tengo, no estoy seguro. Es una serie, ¿no? Creo que tienen ahí, tanto padres de la iglesia como algunos de la Reforma, ¿no? No, en esta sí, pero hay en las colecciones de los clásicos de fe encontrás, por ejemplo, padres de la iglesia como San Agustín y también de la Reforma, que nosotros los luteranos siempre tratamos de marcar una distancia con la Reforma extrema que vino luego de lo que algunos reformadores tomaron del luteranismo. Pero nada, es bueno recalcar también estas ideas y entender. Es como la otra vuelta un evangélico decía que habían dos clases de luteranos, ¿no? Que uno creía que el verdadero luterano no creía que el pan era el cuerpo y el vino era la sangre. Bueno, eso es porque desconoce lo que es el luteranismo. Porque el luteranismo confiesa que es el cuerpo y que es la sangre de Cristo. No es espiritual, ¿verdad? No es simbólico, meramente simbólico o alegórico, sino que es, para nosotros, es real. Sí, fíjate que no la encontré, te quería mostrar una lámina que tengo donde San Agustín habla que el sacrificio de la misa se ofrece por los difuntos y habla de que es para la purificación. Tengo infinidad de láminas, como no tienes una idea, y no la encontré. Igual te la puedo, hubiera sido bonito enseñártela acá directamente en el en vivo, pero déjame ver un último intento. Permíteme, es posible que sí la voy a encontrar, donde San Agustín está enseñando que el sacrificio del altar se ofrece por los difuntos. Obviamente se entiende que es porque ellos estarían en necesidad de algún fruto que procede de este sacrificio. Y obviamente no, la necesidad que tienen es la de la purificación final. Déjame ver, último intento. Creo que sí lo encontré. A ver. Es que tengo láminas por doquier, pero ya lo encontré, mira. Vamos a ver. Mira, dice, no hay duda de que los difuntos son ayudados para que el Señor trate con ellos más misericordiosamente de lo que merecen sus pecados. Toda la Iglesia observa esta práctica que fue transmitida por los padres, que reza por los que han muerto en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. San Agustín de Hipona, en sus sermones, incluso si después quieres que yo te envíe, sería bueno, tal vez que, no sé si estás en WhatsApp o en Facebook, te puedo enviar la fuente. Pero mira, qué interesante. San Agustín de Hipona dice
No hay duda de que los difuntos son ayudados para que el Señor trate con ellos más misericordiosamente de lo que merecen sus pecados. Toda la Iglesia observa esta práctica que fue transmitida por los padres, que reza por los que han muerto y, como tú decías, los que mueren en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Déjame acá, regreso. Entonces, ya ves que tú preguntabas, ¿no? Que por qué en la misa Ujú. se ofrece, por qué se ofrece la Santa Misa por los difuntos. Entonces vemos que aquí San Agustín, en este sermón, nos dice que esto es algo recibido de los padres. Y me encanta De los porque, padres. mira, San Agustín es un padre de la iglesia, pero me encanta cómo San Agustín, él todavía, eh, o sea, cómo habla de los padres, ¿no? O sea, Claro, es una forma de honrar a aquellos que fueron antecesores de él, ¿no? O sea, eso es sí, humildad también. y mira, esta te va a encantar. Esta cita es de un escrito de San Agustín que se llama Fe, Esperanza y Amor. Mira lo que dice San Agustín, Tocayo. Dice, que haya algún fuego semejante incluso después de esta vida no es increíble. Ahora aquí me detengo un poco. Dice que hay un fuego semejante porque está hablando del fuego de las pruebas, de cómo las pruebas de esta vida te purifican, ¿verdad? Sí, Dice que sí, haya sí. algún fuego semejante incluso después de esta vida no es increíble y se puede indagar y descubrir o dejar oculto si algunos fieles pueden salvarse, unos más lentamente y otros más rápidamente en el mayor y menor grado en que amaron los bienes que perecen a través de un cierto fuego purgatorio. Entonces aquí está hablando, dice el mayor o menor grado, dependiendo de qué tanto apego, qué tanto se apegaron a las cosas temporales, qué tanto apego desarrollaron por cosas que necesitaban ser purificadas y que no permitimos que fuesen purificadas, sino que nos apegamos a ellas. Entonces, Bueno, Pablo también en uno de sus escritos habla de una última purificación, ¿no? sí, Cuando habla de los dones, cuando habla de las obras, ¿verdad? Que van a ser probadas y reveladas por el sí, de fuego. hecho, Bueno, esto habla también de una purificación y es lo que veníamos hablando un poco de aquellos pensamientos o aquellas malas acciones que uno pueda tener y te sorprende la muerte. Uno pasaría por esa purificación según lo que uno puede leer de Pablo. Obviamente que esto no lo vas a encontrar como doctrina, como ley o como dogma en el luteranismo, en la iglesia sí. luterana, ¿no? Son cosas que uno como individuo va leyendo, va razonando, va comprendiendo y Sí, entendiendo estas cosas, ¿no? Y no mirando tan con recelo después a lo que muchos católicos pueden sí, de creer. hecho a Calvino en cierta ocasión lo confrontaron porque Calvino rechazaba que fuera un sacrificio, que lo que sucede en la misa él decía que no era sacrificio. Y le preguntaron entonces por qué todos los padres se refieren a él como sacrificio. Y no tengo la cita, pero sé que esto es verídico. Calvino, se reporta que Calvino contestó, cualquiera que haya sido la razón por la que le llamaban sacrificio, dice, no es lo que dicen los católicos. O sea, como diciendo, no tengo respuesta, no sé por qué le decían sacrificio, pero no es lo que dicen los papistas, ¿no? Claro, no, pero a ver, para los padres era un sacrificio. O sea, eso uno lo lee y no hay que ser maestro en teología para darse cuenta de esto. Uno lo lee y te das cuenta que ellos hablaban de la cena como un sacrificio. Después, en la reforma radical, como muchos nosotros lo llamamos, para marcar una distancia, digamos, del catolicismo, fueron llamándole Santa Cena, Ujú. pero realmente es la Y Eucaristía. mira, porque yo sé que tu pregunta era concretamente sobre eso, ¿no? Mira, no sé cómo andes de tiempo, pero te voy a leer un padre más. No, no, Este, este es San Cirilo de Jerusalén. Esto es de sus lecturas catequéticas del apartado 23 y te lo leo. Para los que no saben, San Cirilo escribe esto alrededor del 350, alrededor del año 350. Mira lo que dice San Cirilo. Luego hacemos mención, está describiendo el culto.
Luego hacemos mención también de los que ya han dormido. Primero, a los patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, para que sus oraciones y súplicas, para que por sus oraciones y súplicas Dios reciba nuestra petición. Después hacemos mención también de los santos padres y obispos que ya han dormido. Y por decirlo simplemente, de todos los que entre nosotros ya han dormido. Cuando dice dormido, es hablando que ya partieron de esta vida. Y luego, Claro, claro. y mira, aquí viene digamos, la respuesta, ¿no? ¿Por qué los católicos hacen eso? Mira, aquí dice, porque creemos que será de gran beneficio para las almas de aquellos que por los que se lleva a cabo la petición, mientras se presenta este santo y solemnísimo sacrificio. Este es San Cirilo, en sus lecturas catequéticas, en el apartado 23. Entonces yo creo que esta breve lectura. Ese, Ujú. ese tú lo puedes Sí, mandar, sí, ¿no? sí, si tú no sé si acá por el chat, si me dejas tu WhatsApp o tu Facebook o tu correo, yo te mando todo lo que yo tengo. Es- A ver si espera que yo soy medio chambón en esto, pero ¿sabes una cosa? Yo igual después vuelvo a entrar por YouTube y ahí te pongo, puede ser que pueda colocar ¿No estás, mi número de casualidad, no estás en Facebook o no? No, 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 no. Vos sabés que nunca me Ni llamó a la mí. atención. Tenía Facebook un tiempo, pero no, Ni a después mí, yo no. prácticamente lo hice obligado, ¿no? Pero yo también por muchísimos años no tuve nada de redes sociales. Mira, mi correo es sencillo, la fe de la iglesia, así como el canal, la fe de la iglesia corrido, todo pegado, la fe de la Ajá. iglesia @hotmail, la fe de la iglesia hotmail.com. La fe, Ujú. la fe de la iglesia, todo junto, ¿no? Así es, exacto. @hotmail.com. Te voy a mandar todas estas. Este es otro, mira, este es San Cipriano de Cartago. Mira lo que dice San Cipriano. Dice, una cosa es, torturado por el largo sufrimiento de los pecados, ser limpiado y largamente purificado por el fuego. Otra es haber purgado todos los pecados por el sufrimiento. Una cosa es, en fin, estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio, y otra es ser coronado de inmediato por el Señor. Esto, ¿quién lo dice? San Cipriano de Cartago, en su carta número 51. Ahí tengo toda la cita completa. Y mira lo que dice. Dice, una cosa es torturado por el largo sufrimiento de los pecados, ser limpiado y largamente purificado, porque estamos hablando del purgatorio, de esa purificación final. Dice, largamente purificado por el fuego. Y si alguien pregunta, ¿ese fuego cuál es? ¿Es el fuego del infierno? No, 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 claro que no, porque ahí en el infierno no se purifican pecados. Este es el fuego purgatorial, este es el fuego de la purificación. A mí me encanta siempre recordar que San Pedro también dice que las pruebas de esta vida son como el fuego, que así como el fuego purifica los metales preciosos como el oro y la plata, las pruebas, los sufrimientos que los cristianos padecen piadosamente son como fuego que te purifica. Entonces, Ujú. si uno al menos puede aceptar la noción de que el sufrimiento cristiano, la aflicción piadosa, te purifica el alma, si uno puede aceptar esa noción que hay una purificación por medio del sufrimiento en esta vida, entonces uno ya no está muy lejos de entender cómo es posible que uno, siendo cristiano y estando en la gracia, pueda experimentar sufrimiento con tal de ser purificado en la purificación final que llamamos purgatorio. Y entonces Ajá. tiene sentido, porque dices, entiendo, o sea, soy cristiano, estoy en la gracia, creo en la suficiencia del sacrificio de Cristo, pero también la Biblia me dice que las pruebas me purifican, el sufrimiento piadoso cristiano me purifica. Entonces, Lo que pasa es que yo entiendo, si bien no comparto el tema del purgatorio por mis sabidas razones, ¿no? Pero yo entiendo también que hubo una distorsión tal vez del tema del purgatorio por algunos abusos
que había en el pasado. Entonces ahí ya viene una distorsión del mal entendimiento del purgatorio. Y esa distorsión hace que muchos protestantes no puedan entender realmente lo que es para el católico el purgatorio, ¿no? Entonces ahí sale, no, que cómo Dios te va a dar una segunda oportunidad si moriste en los pecados. El purgatorio es un lugar donde están sufriendo y las oraciones para que saquen del sufrimiento. Y, perdón, y eso pasa por la distorsión que hay sobre la creencia del purgatorio y qué es lo que realmente creen los católicos sobre este estado, digamos, ¿no? Porque ni siquiera es un lugar, pienso yo que es un estado, ¿no? Es un lugar espiritual, es un lugar espiritual, porque recordemos que hay lugares temporales, o sea, hay lugares físicos, pero recordemos que San Pablo también nos enseña de los lugares celestiales, los lugares espirituales, las regiones, habla de las regiones espirituales. Entonces, sí es un lugar, pero no se debe entender un lugar así como la habitación de enseguida o el Uruguay Claro. ir a México. No, es un lugar espiritual. Sí, o sea que es otra dimensión. Lo que pasa que muchos protestantes, cuando hablo de este término me refiero a lo que es el evangelicalismo, piensan que es un lugar físico, ¿se entiende? Es un lugar, es como que si fuera un segundo infierno, por así decirlo, para que más o menos Pero me puedan pero entender. esto último que dices le diste al clavo sin darte cuenta, le diste al clavo. Porque, por ejemplo, el infierno sí es un lugar, pero es un lugar espiritual, no es un lugar como ahorita, como una habitación o como ir a un país. Es como otra dimensión, pero no deja de ser lugar. Entonces el purgatorio, de manera análoga, aunque no es, obviamente no es infierno, pero es un lugar. De hecho, cuando uno va y escarba y ves todo lo que dicen los padres sobre el purgatorio, dices, ah, caray, dices, no será físico, pero no deja de ser, esto no deja de ser una realidad, no deja de ser algo real. Claro. A ver, una verdad espiritual no quiere decir que no sea una verdad Exacto. real. De hecho, buena frase, Lo es. una verdad espiritual no quiere decir, una verdad espiritual porque no sea física no significa que no sea real. Claro, exactamente. Si Dios, porque si vamos en esa realidad, entonces Dios no sería real. Más allá que Dios ya se mostró físicamente al hombre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Otra cosa que estaba leyendo ahí en el comentario, quiero responderle a una persona que me preguntó si era del sínodo de Missouri. Sí, somos del sínodo de Missouri. Sí, son los más conservadores. Obviamente, si yo no fuera católico y me voy a hacer luterano, me haría del sínodo de Missouri, porque es el más conservador, es el más conservador de todos. Más ortodoxo, sí, más pero sí, mira, todo este concepto de purificación, de sufrimiento, o sea, está en la Biblia, pero mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, mira, este es San Pablo en su carta a los Colosenses. Mira el lenguaje que maneja San Pablo. Dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, porque completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí la frase que llama bastante la atención es cuando San Pablo dice que él completa en su carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo en favor o en beneficio de la iglesia, de su cuerpo que es la iglesia. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablábamos la otra ocasión, ¿no? El otro día que estuviste por acá, sobre la Virgen, Sí. ¿no? ¿Cómo es que la Virgen participa de la redención? ¿En qué sentido participa? Yo te decía que no solo la Virgen, todos los santos, sobre todo los grandes santos que se han sacrificado viviendo una vida sacrificial para Dios, ellos participan de la redención que redunda en la salvación, en el bien de los fieles. Y aquí lo vemos, ¿no? Simplemente, yo te decía la vez pasada, ¿no? Uno diría, Pablo, ya caíste en herejía. ¿Cómo que tú estás completando lo que le falta de los sufrimientos de Cristo? ¿Que no te das cuenta que ya Cristo ya terminó la obra? Y él respondería, claro, ya Cristo la terminó.
pero ahora nosotros nos unimos a ese sacrificio para poder nosotros salvar a otros. Y aquí está Claro. claramente, ¿no? Es lo mismo cuando a mí me preguntan, che, José, fuera de la iglesia de Cristo hay salvación. Obviamente que no, porque la iglesia forma parte y colabora en la salvación del ser humano, ¿no? Ujú. Entonces, por los méritos de Sí. Cristo, por los Y méritos de Cristo. esto, José, esto explica porque yo, te soy sincero, yo batallaba cuando yo veía que los católicos creían que no solamente pedir por los difuntos y no solamente creían en un purgatorio, en una purificación final, pero batallaba cuando decían que ofrecer ayunos, limosnas, obras de caridad. Y yo decía, o sea, como que batallaba para entender cómo ayunos, limosnas, mortificación, obras de caridad, cómo eso va a beneficiar a una alma que está en el purgatorio, porque lo veía eso como un ataque frontal a la obra de Cristo. Pero este pasaje, aunque aquí este pasaje se refiere no a la purificación final, sino se refiere a la purificación actual, a la purificación que ahora mismo los cristianos tendrían que estar llevando a cabo, pero sin embargo, Pablo habla de sufrimientos, habla de un sufrimiento cristiano que se soporta y se lleva a cabo en unión con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y esto es para el bien de la iglesia, es para beneficiar al cuerpo. Claro. Y alguno dirá, sí, José, yo lo acepto, pero solo lo acepto para los que están vivos. ¿Y sabes cómo yo respondo? Yo respondo así. Sí, pero nota que la escritura dice que esto es en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿quiénes, quiénes están en el cuerpo? ¿Quiénes están en el cuerpo, en la iglesia? Y el católico responde, los que están militando, la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, los que ya están en la gloria, los que ya están en el cielo. Entonces creemos, si tú te acuerdas, Tocayo, al principio, cuando tú me preguntabas, yo por ahí dije algo que tal vez no sé si te diste cuenta por qué te lo dije, pero yo te dije que en el credo confesamos la comunión de los santos. Te dije, desde el principio se confesó la comunión de los santos. Sí, 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 sí. Y ahí Sí, es sí, donde sí. está. En la comunión de los santos entramos todos. Los que nos antecedieron, los que estamos vivos y los que ya partieron. Sí, 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 claro. Nosotros en realidad también creemos en esa comunión. Es más, nosotros en la misa recitamos el credo apostólico, lo confesamos, ¿no? Porque no concebimos que la iglesia aquí, la que está militando, esté separada de la iglesia que está triunfante, ¿no? Que está en la presencia de Cristo. Pero mirá si será tan diverso el mundo evangélico, ¿no? Que ellos también ofrecen un sacrificio por la iglesia aquí militante. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando en alguna iglesia pentecostal que yo pertenecía, se decretaba ayuno congregacional, y ese ayuno congregacional era en favor de o a favor de un hermano, de una hermana, de una X situación. ¿Y qué estás haciendo en ese ayuno? En ese ayuno estás haciendo un sacrificio. Entonces, estás presentando, digamos, un sufrimiento en tu carne por un hermano que está padeciendo alguna enfermedad, alguna necesidad. Entonces, muchas veces el evangélico o el pentecostal, sin saberlo, está practicando igual lo que Sí. practica la Sí, de Iglesia hecho, Católica. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante esto que estás diciendo porque es cierto. De hecho, yo lo he dicho en el pasado, que me he fijado que los grupos pentecostales tienen unas ciertas devociones que los acerca a lo católico. Y es cierto, los pentecostales son muy dados hasta ofrecen ayunos hasta de muchos días y sí, los ofrecen para necesidades de personas, ¿no? exacto. Eh, Exacto. Mira, yo fui pastor de una iglesia pentecostal que nosotros creíamos
que realmente en la Santa Cena nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es más, nosotros como pastores, cuando ministrábamos la cena, cuando les servíamos el cáliz o el pedacito de pan a los miembros, nuestra obligación era decirle: este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. ¿Y qué es eso? Esa es la doctrina de la transustanciación, el término filosófico que utiliza la Iglesia Católica. Sin saberlo, muchos pentecostales que critican a la Iglesia Católica tienen las mismas prácticas. Una pregunta, y perdón, pero ahorita que te escuché, ¿eres ministro tú en la iglesia luterana? No, en la Iglesia Luterana soy Okay. miembro. ¿En otra denominación llegaste a ser ministro o no? Sí, yo sí, llegué a ser pastor, Okay. sí. Es más, estuve por diferentes partes del mundo pastoreando, evangelizando, predicando, etcétera. Sí, Sí. sí, eso es muy, muy interesante. Mira, tú me hiciste recordar, una vez yo estaba hablando con una pareja, un matrimonio, que estaban en un proceso de conversión muy fuerte, pero como es clásico, no se querían hacer católicos. O sea, todo menos católico. De hecho, yo, cuando descubrí a los anglicanos de tradición alta, que les llaman los anglo-católicos, yo me quería ser anglo-católico. O sea, todo menos papista, ¿no? Todo menos papista romanista. Y recuerdo que cuando encontré a los anglo-católicos, dije, mi salvación. Dije, voy a poder calmar mi conciencia porque ya aprendí muchas cosas de los padres y los anglo-católicos sí las creen, y ya así ya me escapo y ya no me hago papista romanista, ¿no? Hasta que me di cuenta que ya nomás le estaba dando vueltas al asunto y era como hacer una escala, como cuando vas a un destino y haces una escala, pero tú sabes que es una escala, tú sabes que tu destino... Tú sabes que tarde o temprano estás Sí, llegando a Estados Unidos. dije, exacto, dije, ¿para qué le doy vueltas al asunto, no? Y mira, un día estaba con un matrimonio y ellos estaban pensando en hacerse anglicanos. Ellos estaban pensando seriamente en hacerse anglicanos, ya estaban hasta en pláticas con un ministro anglicano. Y le dije, Ana se llama, le dije, Ana, pero ¿qué vas a hacer con el sacrificio de la Santa Misa? Me dice, José, ellos también lo creen. Y le dije, a ver, me estás diciendo que ellos creen que es el cuerpo y la sangre. Me dice, sí, yo también, no nomás ellos, dice, yo también lo creo. Y le dije, ok, entiendo y sí lo creo, no creo que me estás mintiendo. Yo creo que sí es posible que ellos lo crean y que tú lo creas. Le dije, pero ¿te has puesto a pensar que en la doctrina oficial anglicana realmente no confiesan que ya no es más la sustancia del pan y del vino, sino que ahora es la sustancia del cuerpo y la sangre? O sea, que hay realmente una transformación, un cambio. No confiesan realmente. Me dice, pero yo lo creo. Digo, sí, tú lo crees, pero te vas a unir a una confesión donde en sus documentos, en sus símbolos, en sus credos, en sus documentos magisteriales, no lo confiesan de esta manera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que sí es posible que alguien lo crea con todo su corazón. Pero si te unes a un cuerpo de creyentes o a una comunión de creyentes que en sus credos, en sus símbolos, en sus confesiones, no lo están realmente confesando. Y ahorita me hiciste recordar, ¿no? Que decías que los pentecostales, sin darse cuenta, creen algo que en la realidad es católico. Obviamente, no lo tienen todo completo, pero Claro, lo están creyendo de esta manera, ¿no? Sí, el pasaje que tú mencionabas hace un momento, de que se habla del fuego, el fuego que purifica, es este, ¿no? Primero a los Corintios 3:13, y lo voy a leer. Dice San Pablo, dice el fuego, otra vez el fuego, ¿no? Porque yo sé que para los evangélicos, cuando escuchan que los católicos decimos que el fuego del purgatorio o que la purificación del purgatorio, les suena raro. Pero mira lo que dice acá. Dice, José, déjame meter a una ver, cucharita. Esto me lo explicó un profesor
de griego koiné, o sea, griego bíblico, digamos, ¿no? Profesor de teología, más allá que pastor hace mucho tiempo, no hace como 30 años, pero esto me lo explicó que era un fuego purificador, un pastor protestante. No me lo enseñó ningún sacerdote católico. Yo estudiando en este seminario lo entendí cuando él desarrolló este tema. Entonces, sí te creo. Se entiende. Te creo porque yo tuve un profesor bautista y él decía cosas que eran católicas, pero era porque él estaba estudiando de teólogo. Él ya andaba metiéndose, o sea, es que cuando uno quiere la verdad, uno empieza a escarbar aquí y escarbar allá y andas como viendo dónde está la verdad, ¿no? Este profesor, yo en mi mente decía, ¿por qué no es católico? Porque quería un montón de cosas que sonaban súper católicas, ¿no? Y entonces ahorita me platicas de este profesor, este teólogo, y la verdad es que muchos están así, pero tienen todavía, tienen como ideas, concepciones del papismo, del romanismo, que tienen en el chip, que no han logrado vencerlas. Y como que les da miedo, como que hay un temor, un cierto temor en el ambiente y no quieren. Yo la verdad te voy a confesar, y lo voy a confesar aquí públicamente, yo en la recta final así me sentía me sentía prisionero porque ya mi corazón estaba moviéndose en una dirección, pero mi cuerpo y mis actividades, mi mundo externo no lo dejaba avanzar. O sea, mi corazón quería moverse en una dirección, pero yo no era libre para gritar y decir a todo mundo, lo creo. Y se siente horrible. Se siente horrible. Y para que te des una idea de qué tan difícil era exteriorizarlo, yo batallé meses, literalmente meses batallé después de católico para hablar de catolicismo en primera persona. Yo batallaba para hablar de catolicismo o hablar de católicos en primera persona. O sea, para que yo dijera nosotros los católicos o yo católico, era, o sea, para que te des cuenta cómo me sentía, pero yo ya lo creía en mi corazón. Entonces, ahorita que me platicas de este profesor, te entiendo completamente porque también me tocó tener un profesor que yo decía, yo no sé por qué no es católico este profesor, pero bueno, ya después entendí por qué no es tan fácil. Y mira, este pasaje está bien claro. Dice, el fuego probará la calidad de las obras de cada uno. Si la obra que alguien construyó sobre los cimientos se mantiene, esa persona recibirá una recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, esa persona sufrirá castigo. La persona se salvará, pero solo como a través del fuego. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos del 13 al 15. Entonces, una vez me dijo un evangélico, me dice, es que ahí se refiere al infierno. Dije, no, ¿cómo se va a referir al infierno? Si aquí dice que estas personas son salvas, porque dice, esta persona se salvará, pero se va a salvar como quien dice, pero solo como a través del fuego. Entonces, ese es el fuego purificador del purgatorio. No es el infierno, obviamente. Y wow, este versículo yo decía, no puedo creer. Yo decía, no puedo creer que este versículo hable de esto. Ya busqué a los padres de la iglesia y no, pues sí, ellos dicen que ese es el purgatorio, ¿no? Pero... pero a mi entender, ¿no? A mi entender es el versículo que mayormente expresa un fuego purificador. Sí. Para mí no hay otro, a no ser la tradición católica, ¿no? Pero en la escritura, en la Biblia, no hay, yo al menos no encuentro otro, más allá del libro de Macabeos, que pueda haber una clara explicación. Yo lo he leído, el libro de Macabeos. Tengo más Biblia católica. Yo creo, ¿no? Creo que tienes razón. Creo que ese es el más claro de todos, porque lo dice de una manera que no hay forma de escaparse, pero hay otros. Claro.
Por ejemplo, este es de Mateo 5:25. Jesucristo hablando de la muerte y del juicio cuando vas a dar cuentas, cuando te presentas ante el juez. Dice esto: arréglate con tu oponente rápidamente mientras vas de camino a la corte con él. De lo contrario, tu adversario te entregará al juez y el juez te entregará a la guardia y serás arrojado a la cárcel. Os aseguro que no seréis liberados hasta que hayáis pagado el último céntimo. Mateo 5:25. Ahora, este pasaje uno pudiera decir, no, pero solamente está hablando del perdón y solamente está hablando, es una analogía que si no te reconcilias, pues te vas a meter en problemas. Bueno, Sí, nuestra analogía protestante es ajá. eso. El detalle es que como el otro pasaje de 1 Corintios, cuando tú vas a los padres y tú ves lo que los padres comentaron sobre este pasaje, pues resulta que ellos también aquí señalan que ese juez es Dios. Esa corte es cuando le das cuentas a Dios, es el juicio particular. Y eso de arréglate con tu oponente significa que mientras estás vivo, mientras vas por el camino, arréglate, o sea, tienes que purificarte antes de llegar delante del juez. Te tienes que arreglar, te tienes que reconciliar, tienes que perdonar, pedir perdón, restitución. Necesitas, eh, necesitas desalojar todo el peso que llevas cargando para que después puedas volar, por así decirlo. Entonces, este pasaje, y al final dice, habla de una cárcel. Aquí Jesús maneja la idea de una cárcel. Y obviamente no puede ser el infierno, porque de esa cárcel del infierno no se sale, jamás se sale. Y Claro, acá obvio. dice Jesús, os aseguro que no seréis liberados hasta que hayáis pagado el último céntimo. Entonces, yo sé que un evangélico pudiera decir, no, pero ahí no está hablando no está hablando de Dios, no está hablando de la purificación final. Yo le diría, ok, supongamos que tienes razón. Vamos a suponer que en esta ocasión yo estoy mal como católico y tú estás bien. Ahora, si yo estoy mal como católico que piensa que aquí es una enseñanza del purgatorio, y tú estás bien al decir que no, entonces lo más natural, lo más normal sería que cuando vamos a los padres, mi interpretación no se halle por ningún lugar, porque yo estoy mal. Y lo más natural es que tu interpretación como evangélico sea hallada, sea encontrada, sea evidenciada en los padres, porque tú estás bien. Entonces, esta forma de pensar a mí me ayudó bastante cuando yo estaba en mi proceso de conversión, porque yo siempre decía, para todo tenía respuesta, para todo tenía respuesta, y yo me di cuenta, oye, pero acá estamos como que mi interpretación contra tu interpretación y cada quien tiene su interpretación y yo hago mejor exégesis y la hermenéutica y la filología y la crítica textual y Sí. todo esto, pero yo dije, Y la escolástica y... sí, 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 y el griego y que la voz pasiva, el auristo y no sé qué tantas cosas. Está loco. Entonces yo decía, es un cuento de nunca acabar. Hasta que alguien me dijo, oye, pero ¿no se supone que si tú estás bien, lo normal sería que eso que tú dices, que tú afirmas que eso es lo correcto? ¿No sería natural que lo encuentres evidenciado en la literatura patrística? Y fue como que, ¡ping! Fue como que se me iluminó y eso me ayudó. Sí, sí, claro. Mira, yo sinceramente, a mí hay algunas cosas que no me cierran, pero leyendo a los padres de la iglesia me entran a cerrar. Entonces, a veces me surgen las preguntas, ¿no? Y yo digo, che, Dios se tardó, o el Espíritu Santo se tardó 1500, 1600 años para decir que algunos escritos de los padres estaban equivocados. Y a ver, y estamos hablando de enseñanzas centrales, ¿no? De enseñanzas que van con respecto a la salvación. No estamos hablando, como nosotros le llamamos, de enseñanzas secundarias.
sino estamos hablando de cosas que te llevan a la vida o a la muerte. Entonces esas cosas a veces me hacen un poco de ruido y obviamente soy una persona que pienso, una persona que no soy académico, pero como ves, leo mucho y me interesa mucho la información. Entonces surge esa pregunta. ¿Dios se tardó 1500, 1600 años? O lo prolongo un poco más y acá meto a los neopentecostales que surgieron hace 10, 20 años. Entonces estamos hablando casi 2000 años, ¿verdad? O 2000 años. Entonces la pregunta es, ¿Dios se tardó 2000 años para que vengan estos iluminados y me digan a mí, esto es lo incorrecto? Entonces esas cosas son las que uno lo dejan pensando, sí, ¿no? sí, de hecho una vez una persona hablando del purgatorio me dice, pero ¿purificarte de qué, José? Si ya estás muerto. Y le dije yo, pero ¿quién te dijo que únicamente tenemos impurezas del cuerpo? ¿Se te olvida las inmundicias, las impurezas del alma? Y me dice, no. Dice, no, solamente es cuando estás unido al cuerpo. Ya después de que mueres, te separas del cuerpo y ya no puedes hablar de purificación porque ya te separaste del cuerpo. Y le dije, no, le dije, Agnóstico. hay inmundicias del cuerpo y hay del alma. Bueno, por ejemplo, está este pasaje y mira lo que dice San Pablo. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y luego hay protestantes que dicen que nosotros al hablar de purgatorio estamos restándole, le estamos restando gloria a la perfección del sacrificio de Cristo. Pero mira lo que dice San Pablo. Dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú sabes que la Escritura dice que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. El temor de Dios es lo que nos hace apartarnos del pecado y si caemos en él, es el temor de Dios lo que nos hace que nos arrepintamos, ¿no? Que sintamos dolor. Bueno, el mismo Pablo decía en Tesalonicenses, ¿no? Santificados cuerpo, alma y espíritu. O sea, está hablando del ser completo, del ser en su término general. No está diciendo solamente santifíquese el cuerpo, que el alma está todo bien. No. Porque cuerpo y alma está enraizado, ¿no? Esto es lo que forma el ser. Ontológicamente, ¿no? Hablando de cierta manera. O sea, es imposible hablar de la santificación del cuerpo y separar el alma. O sea, es imposible. Sí, una vez un pastor bautista me dijo que nosotros los católicos con nuestra idea del purgatorio es como que le estamos restando a la perfección del sacrificio. Pero es bien interesante porque Pablo aquí dice que la santidad se perfecciona. Dice, perfeccionando la santidad. Entonces, aquí San Pablo está enseñando que a pesar de que Cristo está en nosotros y que el sacrificio de Cristo del Calvario es perfecto, pero aún así, San Pablo dice que esa santidad se perfecciona. Dice, perfeccionando la santidad. Entonces, para los que quieren decir que los católicos al creer en un purgatorio es como que no entienden la perfección o la santidad, yo les preguntaría, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Pablo le dice a los cristianos, a los que ya están perdonados, a los que ya son cristianos, por qué les dice que deben perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Entonces, estas categorías, estas nociones ayudan a entender cómo no estás yendo en contra de la perfección del sacrificio de Cristo cuando al mismo tiempo aceptas la necesidad de ser purificado, de ser perfeccionado, de ser limpio de toda inmundicia de carne y de espíritu. No es contrario, no es antagónico a la perfección de Cristo, sino de hecho es todo lo contrario. Precisamente porque el sacrificio de Cristo es perfecto, es que todas estas cosas necesarias son posibles. Claro, para que nosotros entendemos que todo esto, la santificación, va en virtud al sacrificio, a la obra de Cristo en la cruz. Yo a veces analizo el mundo evangélico, no pasa, gracias a Dios, en la iglesia luterana, donde tenemos
a la Escritura como la máxima autoridad, no como la última autoridad a la que apelamos, ¿verdad? Y agradezco que hay un magisterio, que hay pastores, hay teólogos, ¿verdad? Que nos van enseñando, que nos van instruyendo. Pero en el mundo evangélico es tan variado esto que ellos, algunas iglesias pentecostales, a la cual yo también pertenecía, ellos creen que la santificación, porque ahí donde nace el conflicto, ¿no? Somos salvos solo por fe en Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay iglesias pentecostales que dicen así, a la cual yo pertenecía. La santificación ayuda a la salvación. ¿Se entiende? Entonces, hay otras iglesias evangélicas que dicen, no, solamente basta creer en Cristo y se olvidan de las obras. Entonces, la fe en Cristo necesariamente tiene que ir acompañada con las obras. Ahora, quiero decir con esto que la salvación es por obras y por fe. En mi posición luterana tengo que decir que no. Yo digo que las obras son frutos de la fe. Pero ¿a qué me refiero con esto, José? Que en el mundo evangélico hoy por hoy basta creer en Cristo y después nos olvidamos de ayudar al prójimo, de visitar a la viuda, de ayudar al huérfano, de visitar al que está en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Creen que solamente basta aceptar a Jesús y ir los domingos a la iglesia y se terminó el pleito. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana necesariamente, si somos salvos por la gracia de Cristo, pero se entiende que esa gracia y esa fe va a producir en nosotros los frutos del Espíritu Santo, que es todo esto mencionado más allá de la santificación, ¿no? Sí. ¿Y sabes cuál es la clave por la que la iglesia enfatiza las obras? Porque ciertamente, como dices tú, es la gracia de Dios. Pero si la voluntad no asiente, si la voluntad del individuo no asiente, entonces aunque tengas la gracia en tu vida y aunque tengas fe, si la voluntad no asiente en obediencia evangélica, obediencia al evangelio, entonces no vas a llevar a cabo las obras que perfeccionan la fe, como dice Santiago, que dice que las obras cristianas de la gracia perfeccionan la fe. Y dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice que la fe sin las obras está muerta. Y también dice que estas obras cristianas, que son posibles por la gracia, pero mediadas por la voluntad que asiente y que obedece, estas obras, dice Santiago, perfeccionan la fe. Y esto es muy interesante. Este es un versículo que no es muy popular en el mundo evangélico, pero así lo dice Santiago, que las buenas obras perfeccionan la fe. Entonces, yo entiendo que muchas veces se usa ese lenguaje de que las obras son fruto de la fe, pero yo me he fijado que el protestante se imagina que es algo automático, que las obras sí o sí, de manera inevitable, van a venir. Pero cuando uno va a la Escritura, cuando uno va a los padres, no dicen eso. Cuando uno va a la Escritura y a los padres, dice que es necesaria la obediencia, es necesario el asentimiento de la voluntad para que entonces puedas llevar a cabo estas obras de la gracia para las que Dios te preparó. Pero si alguien desobedece, es como cuando pecamos. Uno pudiera preguntar, ¿Dios quiere que yo sea santo? Sí, Dios quiere que tú seas santo. Pero ¿por qué pecamos? Pecamos porque nuestra voluntad en un momento en el tiempo decide hacer lo contrario a la voluntad de Dios y cede a la tentación. Entonces ahí vemos que la fe y la gracia no van a producir esto de manera inevitable o automática o sí. Si tienes gracia, si en verdad estás en la gracia y si en verdad tienes fe verdadera, sí o sí van a venir estas obras. Y la verdad es que no lo dice la Biblia, no lo dicen los padres, y por eso la Iglesia Católica se ha hecho famosa por no ceder
ante aquellos que dicen que las obras sí o sí, de manera inevitable, vienen. La iglesia dice no, es que la obediencia ahí entra, la voluntad, el asentimiento entra. Y una de dos, puedes decidir obedecer al Señor y hacer las obras para las que Dios te preparó de antemano, o bien puedes decidir decir sí a la tentación y pecar. Y por eso pecamos, porque esa voluntad no siempre está en armonía con lo que Dios espera, a pesar de que sí estamos en la gracia. Por ejemplo, si a mí me dijera un ateo, José, ¿tú crees que la gracia de Dios está en tu vida? Sí. José, ¿tú tienes fe? Sí, sí tengo fe. José, cuando tú pecas, ¿por qué pecas? Y ahí yo tengo que responder, porque yo con mi voluntad decido desobedecer a Dios. Entonces ahí es donde entra el papel de las obras, ¿verdad? Sí, sí, te Mm, entiendo. mm. Obviamente que no voy a compartir tu punto, ¿no? Pero entiendo una de las cosas que yo rescato de mí, que yo puedo entender la metodología o el discernimiento o cómo desarrolla la teología el católico, que para mí tiene sentido y también tiene su respaldo en la tradición, en los padres o en su defecto también en la escritura. Hay un comentario que te pregunta, José, ¿eres salvo? De Juan Sebastián. Bueno, esto es una pregunta interesante, ¿no? Cuando muchos reformados de corte calvinista aseguran la salvación. ¿Sabes qué? Cuando, cuando realmente tenemos que estar perseverando día tras día en la salvación, ¿no? Lo mismo que me dicen, José, vos, tu vecino se fue para el infierno, ¿no? Porque no tenía a Cristo. Mirá, yo te puedo decir por una noción de vida, conforme a la vida que llevaba, sí, te puedo decir que salvo no fue, pero asegurarte que está en el infierno, no lo sé, porque yo no me morí con él, o sea, no fui con él. Esa seguridad solamente la da el Señor y la vamos a saber cuando llegue el momento de que Dios nos va a revelar esa verdad. Ujú. Entonces es un tema interesante ese de asegurar la salvación o de asegurar la condenación. Sí, y ahí es donde entra el detalle con Lutero, ¿no? Es uno de los errores de Lutero. O sea, yo sé que tal vez aquí no vamos a estar de acuerdo, pero ahí es donde entra la responsabilidad de Lutero, porque esto que señalas, que estoy de acuerdo contigo, es algo que se origina particularmente a partir de Martín Lutero, ¿no? Que sufría de una escrupulosidad excesiva. Entonces él puede de tener una completa inseguridad, una excesiva escrupulosidad. Él fue de un extremo y lo lleva al otro, ¿no? De donde desarrolla esta idea de que pues la fe sola y aunque las obras son importantes, pero no impactan la justificación, no impactan la salvación. Y ahí es donde es uno de los puntos donde erra Martín Lutero, ¿no? Obviamente sé que no vamos a estar de acuerdo quizás en esto porque tú eres luterano, pero tengo curiosidad. Cuando dices que no estás de acuerdo cuando yo hablaba de las obras y cómo las obras no vienen automáticamente de manera inevitable, que si tienes verdadera fe, automáticamente van a venir los frutos. Y yo te explicaba que eso no es así, porque la prueba más grande es que pecamos. Entonces, si alguien dice, es que tú pecas porque no tienes fe, José, tú pecas porque no estás en la gracia, yo me quedaría, caray, pero los protestantes también pecan y ellos, me imagino que sí crees que están en la gracia y sí crees que tienen fe, pero porque pecan. Y ahí es donde entra el punto de controversia. Pecan porque deciden hacerlo y eso Claro. prueba que las buenas obras o la obediencia no viene de manera automática, inevitable, sí o sí. Y por eso es donde entra el papel de las obras. Y si alguien me está escuchando y dice, bueno, es que tú lo dices eso, José, porque tú eres un católico. Y yo respondo, sí, lo digo porque soy católico, pero los católicos lo decimos porque lo enseña la revelación divina. Y, por ejemplo, Santiago lo enseña de pies a cabeza. En Santiago encontramos, y voy a leer a partir del verso
18, bueno, desde el, desde el 17, 17. dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿de qué les sirve, no? Dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Entonces notemos este lenguaje. Cuando dice que fue justificado por las obras, obviamente no se refiere aparte de la gracia, sino en la gracia, pero al fin las obras tienen un papel en la justificación, en la gracia, en Cristo, pero al fin sí que lo tienen, sí que tienen un papel. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente? Y veamos el vocabulario, porque a la teología católica muchos la atacan porque utilizamos el vocabulario de cooperar, de una conjunción, de una cooperación. Pero la Biblia lo maneja. Dice, la fe actuó juntamente con sus obras. Dice, la fe actuó juntamente con sus obras. Y me encanta la parte que sigue. Y dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. ¡Wow! Uno puede decir, ¿cómo que la fe se perfecciona por las obras? Pues aquí vemos que Santiago dice, ¿no ves? Es una pregunta retórica. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Pero es bien interesante que a pesar de que se habla de una cooperación de fe y obras, o de una fe perfeccionada por obras, al final se lo describe como creer a Dios. Por eso cuando me preguntan, José, ¿que tú no crees que la salvación es por fe? Yo le digo, claro que es por fe, pero yo creo que es una salvación por fe, pero la fe como la describe la Biblia, no como alguna teología particular lo quiere poner. Le digo, claro. Lo que yo entiendo es que creo que hay una pequeña o una diferencia entre la postura luterana y la postura católica, ¿no? Nosotros, a lo que ustedes le llaman una justificación progresiva, nosotros le podemos llamar una santificación. Nosotros creemos que la justificación es una sola vez y para siempre. Lo que después viene es la santificación. Sí, Y esto es producida, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, obviamente que también cuenta nuestra voluntad. Sí. Creo que, a mi entender, y a lo que nosotros podemos entender, el libro de Santiago está hablando para personas que ya fueron justificadas por la gracia de Dios. Y que, como muchos detractores de la palabra de Dios dicen que Santiago contradice a Pablo, no, creo que Santiago complementa lo que dice Pablo, o Pablo complementa lo que dice Santiago. Uh-huh. A nuestro entender, nosotros comprendemos que lo que está hablando Santiago es de personas justificadas que obran en pos o en virtud de lo que han creído, de la obra de Cristo en la cual han creído. José, eso entendemos. Perdón, ¿qué dirías si te digo que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir? Pero mira lo interesante, José. Tú acabas de decir que esto que está acá enseñando Santiago en su carta, en la carta de Santiago, es para personas que ya están justificadas, que están en el marco de la gracia. Todo esto aplica a individuos en el marco de la gracia, que son, ¿verdad? Ok, estoy de acuerdo contigo. Pero precisamente por esto que tú mismo acabas de analizar, es que se vuelve interesante, porque mira lo que dice. Tienes razón, esto es para personas que ya están en el marco de la gracia, que ya están en la amistad con Dios, que ya son del pueblo de Dios. Pero eso es lo interesante, José, que precisamente personas que ya están justificadas, se habla de que con su obediencia a Dios son justificados, a pesar de que ya fueron justificados inicialmente. Con su obediencia es que ellos completan esta justificación, que cuando hablamos de justificación inicial, se entiende que hay un desarrollo, hay un progreso.
y se entiende que hay una consumación, es un proceso que tiene que finalizar. Y, y esto, como tú bien dices, no se lo aplica al pagano que todavía no se convierte. Esto se lo aplica al que ya está en el marco de la gracia divina. Y mira lo que dice. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El famoso pasaje, ¿no? Que el único pasaje que habla de una fe solamente o una fe sola es este, pero no para afirmarla, sino más bien para rechazar la idea de que el hombre se justifica solamente por la fe. Entonces, este pasaje es armonioso con la postura católica, pero no es armonioso realmente con la teología que desarrolla Martín Lutero, porque dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Paréntesis, las obras cristianas, claro, las obras de la gracia divina. Claro. Pero al final las obras. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y mira lo que dice después, me encanta. Dice, asimismo también Rahab la ramera, dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y este ejemplo, esta analogía, me encanta. Porque aquí nos dice que básicamente lo que está diciendo es lo siguiente, para que una persona esté viva o para que una persona sea persona, se necesitan dos elementos, cuerpo y espíritu. Entonces, de la misma manera que sin un cuerpo y un espíritu no tienes a una persona viva, si no tienes fe y obras, no tienes salvación, no tienes justificación. Entonces... Bueno, sí. Nosotros entendemos eso que lo entendemos de esta manera. Si yo no tengo los frutos de la fe, que son las obras, entonces mi fe no es justificada y está muerta. Cuando Santiago dice, ¿no ves que el hombre no es solamente justificado por las obras? O sea, que no es solamente justificado por la... Dice, ya veis pues... Que es justificado por las obras y no solo por la fe. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. A nuestro entender, Santiago está diciendo que no solamente basta decir, yo creo en Cristo, o yo creo en la obra salvadora de Cristo, pero si esa fe no tiene los frutos, ¿verdad?, que se requiere para dar testimonio de mi fe, entonces mi fe es muerta. Es lo mismo que yo te diga, José, que vos me digas a mí, bueno, yo soy, no sé, voy a dar un ejemplo absurdo, profesor de historia, ¿no? Bien, sí. Vos sos profesor de historia, pero nunca ejerces la materia, nunca enseñas la materia, nunca te presentas a clase. Como una incongruencia, cuando alguien es incongruente. Exactamente. Pero ¿sabes qué es lo curioso? ¿Sabes qué es lo curioso, José? Que Santiago va más lejos. Santiago dice que si no tienes estas obras, no estás justificado. Y ahí es donde Santiago se separa del luteranismo. O más bien es al revés. Es donde Lutero se separó de Santiago. Para ser más directo, ¿no? Porque lo que tú dices, tú lo manejas como que si solamente sería una persona incongruente, alguien que dice algo, pero que no lo hace, ¿no? Pero Santiago... Hay que ser hipócrita. Sí, pero lo interesante, José, y estoy de acuerdo, ¿no? El que dice y no hace, sí, pues es un hipócrita. Jesús reprendió a los fariseos, ¿no? Claro. Pero lo interesante, José, es que Santiago no solamente dice que serías un incongruente, sino que Santiago dice que no estás justificado. Sí, lo que pasa, Tocayo, que nosotros entendemos que el movimiento de todo esto es la fe. Santiago, vos me puedes decir... ¿La fe sola? No. La fe en la obra de Cristo. Las obras. La fe en la obra de Cristo es lo que nos justifica a nosotros, y esta justificación es la que nos mueve o nos motiva
a obrar en santificación, en amor, en caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo no tengo obras, no voy a ser justificado, pero el ente principal es la fe. Santiago no está negando la fe. No, Santiago ni los católicos. Acá yo creo que... No, pero otra cosa que yo quiero aclarar. Para nosotros los luteranos, las obras son muy importantes. Sí, son muy importantes, pero... perdón que interrumpa, ¿no? Sí. Pero sí es que si no interrumpo, siento que no... Si me espero a hacerte el comentario y después no vas a entender por qué te lo voy a hacer. Sí. Es que en la realidad para todos son importantes. Hasta los pentecostales, si aquí estuviera un pentecostal, de hecho, mira, hay personas acá esperándome, si dejo entrar a uno, estoy seguro que es posible que uno de ellos que están esperando, es posible que uno de ellos sea pentecostal. Y si le pregunto al pentecostal, ¿para ti las buenas obras cristianas son importantes? Pues sí, son importantes. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si son importantes. Y yo sé que para el luterano son importantes. Y lo creo, de verdad lo creo. Sinceramente lo creo. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿crees que las obras cristianas de la gracia divina, obviamente unidas a la fe, te justifican? Y el católico responde con toda naturalidad, como lo dice el texto sagrado, sí. Las obras perfeccionan la fe. Las obras perfeccionan la fe, como lo acabamos de leer, ¿no? Y ahí es donde entra en problemas el luteranismo. El luteranismo no puede responder de esta manera. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué no pueden responder de esta manera cuando el mismo texto sagrado lo enuncia de esa manera? Y la respuesta, y aquí te doy el paso, la respuesta es, porque si responden de esa manera, en armonía con el mismo texto sagrado, la audiencia diría, pues porque no eres católico. Y ahí está. Muchas de esas controversias, al final, yo me he dado cuenta que nos damos cuenta que como que queremos lo mismo, pero ya cuando se trata de hacer la formulación final, nos retractamos para no ser romanistas, papistas. No. No. Para mí yo creo, entiendo que creemos lo mismo. Capaz que tenemos una alteración de factores, pero que esto no altera el producto que es la obra de Cristo en la cruz. Uh-huh. Así que nada. Porque es que sí, yo sé que ya te tienes que ir, pero sí, mira, es que yo no encuentro manera de brincarme este pasaje. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Mira, por ejemplo, tanto el luterano... Ahora también si vamos a leer, digamos, el contexto de lo que Santiago viene hablando, bueno, esa carta está dirigida para cristianos, principalmente también cristianos que tenían su poder económico, porque habla contra los ricos opresores, habla, por ejemplo, sobre si ves a tu hermano que pasa necesidad y le dice, vete, Dios te bendiga, pero vos no le ofreces, ahí claro. Está hablando de la caridad. Son las obras de caridad. Claro, entonces, en ese contexto es que Santiago está hablando de las obras. Claro, pero precisamente, tienes razón, pero precisamente porque es el contexto de obras de caridad, lo hace todavía más importante, lo hace todavía más relevante. Uh-huh. Porque si no estuviese en el contexto de las obras de caridad, de ayudar a los pobres, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, de visitar al enfermo, al prisionero, de dar vestimenta al que le falta vestimenta en el invierno o en alguna situación donde no tiene, si no estuviera en ese contexto, quizás se le restaría un tanto la relevancia, pero precisamente porque está en el contexto de obras de caridad, de apiadarse de los necesitados, es que lo vuelve más relevante, porque precisamente ese es el propósito de las buenas obras. Y en ese sentido dice, ya veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y anteriormente decía que las obras obraron juntamente con la fe, y en el siguiente versículo dice que las obras perfeccionan la fe.
Entonces, todo el contexto es ayudar a los necesitados, buenas obras, con relación a la justificación. Y el problema que yo detecto cuando te escucho es que tú todo lo vinculas, pero no lo vinculas con la justificación. Pero entiendo por qué, porque yo sé que la teología luterana no admite la noción de que las obras justifican de Exactamente. alguna manera, Lo que pasa, y lo lo que entiendo. pasa es que también hay un problema un problema para hacer entender el texto, ¿no? Porque, pues fíjate que Santiago dice, porque la verdadera religión es esta, dos puntos. Y en gramática, después de los dos puntos, da la explicación de lo que es, de lo que viene explicando el autor. Y después de esos dos puntos viene visitar a la viuda, al huérfano y no sé qué otra más, y punto. Entonces, si vos lo vas a analizar gramáticamente, decís, bueno, está, entonces la verdadera religión es solamente esta, la que visita al huérfano, la que se acuerda de la viuda y la que visita, la que le da el pan al hambriento. Después ya está, más nada. No precisamos del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo se entiende eso también? Ajá. Son Yo creo que va de la mano, ¿eh? Sí, cuando dices de la religión pura y sin mancha, es visitar a las viudas y a los huérfanos. No, no, sí, Eh, sí, pero él dice, la verdadera religión pura y sin mancha es esta, dos puntos. Y ahí viene la explicación de lo que es la verdadera religión. sí, Eh, sí, sí. ca- cap- Pero todo lo que habla es de justificación y de salvación, porque mira, por ejemplo, aquí dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Obviamente la respuesta es no. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, que Dios le bendiga, hermano, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Si te fijas que en ningún momento dice que la fe va a producir sí o sí inevitablemente frutos. No, porque se requiere la obediencia, el asentimiento del cristiano. Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta, no te sirve de nada. Es por eso que cada vez que escucho que dicen que la fe sí o sí va a producir frutos, y yo digo, pero es que eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Al contrario, Santiago aquí está reprendiendo a esta comunidad cristiana que aparentemente estaban teniendo problemas con un entendimiento de lo que significa ser justificado, ser salvado, porque si alguno dice, José, pero ahí no está hablando de salvación, tienes que ir a Romanos capítulo 1, donde dice que somos justificados por la fe en tiempo pasado. Y sí, pero no, la justificación no solamente es en el tiempo pasado cuando te reconciliaste con Dios. La justificación es un proceso. Bueno, yo sé que en el protestantismo no se acepta que la justificación sea un proceso, pero sí está hablando de salvación porque dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y la respuesta es no. Y esta es la razón por la cual la Iglesia Católica hizo frente a la teología de Martín Lutero, ¿no? Doctor Martín Lutero. Sí, bueno, el doctor Martín Lutero decía, Dios no precisa de nuestras obras, pero nuestro vecino sí las precisa. Un poco correspondiendo a lo que estaba hablando el apóstol Santiago, a esa comunidad de cristianos que se estaban olvidando de las obras de caridad, de amor, de fraternidad, y que decían hacerlo. Sí, y yo sé que Lutero sí decía que todo esto es importante, pero él solamente lo vinculaba a santificación. Él decía que no se debía vincular a justificación. Con la Eh, santificación. y ahí es donde está la polémica, la El controversia, y matiz. así es. Eh, ya tenemos bastante, y por ahí escuché que creo que también a ti ya te están demandando por allá. Sí, me están. Pues me gustan estos diálogos. Qué bueno qué No, bueno. tranquilo. Como yo ya te dije en la primera charla, conmigo puedes hablarlo más bien. Es muy raro que yo discuta con alguna persona si yo siento que la otra persona se mofa de mí o si eso es, o si me trata como a ignorante, yo directamente corto el diálogo y se terminó. Yo me considero una persona ecuménica que puede entablar un diálogo con un musulmán igual.
con un ateo, con un testigo de Jehová, entablarlo, hablarlo, marcar nuestras diferencias. Se terminó el diálogo, un gusto, y mañana nos sentamos a tomar mate. Para mí, de eso se trata la vida, y de eso también es reflejar el amor de Cristo, ¿no? De tratar de convencer por nuestro testimonio al otro de su error o de su acierto. Porque, a ver, es como yo te digo, Tocayo, yo mañana puedo ser católico o vos mañana puedes ser luterano. O sea, no se trata de lo que yo te pueda convencer o de lo que vos me puedas convencer a mí. Se trata del testimonio que podemos dar, o del fruto que podemos dar con respecto o en virtud a lo que nosotros estamos profesando y creyendo. Creo que va un poco por ahí la cosa. Yo observo muchos canales de apología, y lo que observo es que se sacan los pedazos. Hay cristianos, hay reformados, hay protestantes y hay católicos que todavía piensan que están en el 1500, donde se derramaba esta sangre. Y muchachos, ya no estamos en el 1500. Creo que hay que avanzar un poco más. Sí. Si bien no vamos a estar golpeándonos en la espalda, decir, bueno, no, pero decir, mira, en esto estás cerrado, en esto estás equivocado. Y bueno, después Dios decidirá el puerto de cada uno, ¿no? Pues muchas gracias, Tocayo. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto, y me gustaría mantener el contacto contigo. Me caes muy bien. Creo que desarrollás la idea católica muy bien, enseñás muy bien. Y nada, para mí son valorables las personas así, tanto del lado protestante como del lado católico. Y si hay un ortodoxo que también pueda agregar a esto, buenísimo. Para mí son personas que dan fruto. Así es, igualmente puedo decir lo mismo. He disfrutado nuestros diálogos, y de hecho hoy en la mañana por ahí te mencioné diciendo que estuvo muy amena la charla, y vienen más, estoy seguro. Nos vamos a poner de acuerdo detrás de escenas. Oremos unos por otros, y que Dios haga su voluntad. Muy bien, queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.